SER Podcast. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Sucedió una noche. En el programa de hoy tendremos un gran clásico del western. Raíces profundas. ¿Raíces profundas? Sí, la película, ¿os acordáis? Y también una película épica japonesa. Yo, Hidetora, con estas palabras, confío la dirección del clan a mi hijo mayor, Taro. Ran, de Akira Kurosawa. Charlaremos con la cantante Cristina Rosenbinge sobre su faceta de compositora de música de cine y recordaremos a una gran actriz que fue mucho más que el personaje por el que la mayoría de la gente la recuerda, el de señora Robinson. La excéntrica Anne Bancroft, que ha llevado a su inimitable Anna Sullivan a la pantalla en El milagro de Anna Sullivan de Arthur Penn, puede que obre un milagro tras su último triunfo en Broadway. Todo esto y algunas cosas más a partir de ahora mismo. I wanna hide from the sun, wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar. Pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. El aniversario que recordamos esta semana ocurrió un 6 de junio de 2005. El viernes que viene hará 20 años. Ese día fallecía la actriz Anne Bancroft. Nosotros, como hacemos siempre, vamos a recordarla repasando su vida y su carrera. Anne Bancroft trabajó en 52 largometrajes para el cine y en numerosas series y películas para televisión. Hizo también teatro, ganó un Oscar, 2 Globos de Oro, 3 BAFTAs, 2 premios Tony y 2 Emmy, además de varios premios en festivales como Cannes o San Sebastián. Y sin embargo, la mayoría de la gente la recuerda por un único personaje. Señora Robinson, me hace entrar en su casa, me invita a beber, pone música, empieza a hablarme de su vida privada y acaba por decirme que su marido tardará horas en volver. ¿Y qué? Está usted intentando seducirme. Anne Bancroft era la seductora señora Robinson del Graduado, una interpretación que en algunos momentos de su vida llegó a odiar porque ensombrecía el resto de su trabajo y no había entrevista que hiciese en la que no le preguntaran por ella. Anne Bancroft fue la primera cougar, como dicen los americanos, la primera MILF, según el término que popularizó en los años 90 la película American Pie. La atractiva mujer madura que seducía a un jovencito. Voy a acostarme. Muy bien, pues buenas noches. ¿No vas a bajarme la cremallera? Preferiría no hacerlo, señora Robinson. ¿Aún crees que pretendo seducirte? Y eso que Anne Bancroft solo tenía en realidad 6 años más que Dustin Hoffman en El Graduado, él 30 y ella 36. Ese hecho también influyó de forma determinante en la carrera de la actriz. Le condenó a interpretar personajes casi siempre mayores a su verdadera edad. ¿Puedo hacerte una pregunta personal? Pregúnteme lo que quiera. ¿Es la primera vez? ¿Si es qué? Lo es, ¿verdad? Es la primera vez. ¿Qué cosas dice, señora Robinson? ¿Qué cosas dice? Y no deja de resultar curioso que Anne Bancroft haya quedado encadenada a un personaje que es sinónimo de sexo y lujuria, cuando al comienzo de su carrera la consideraban poco atractiva. Su aspecto resultaba demasiado étnico, decían, demasiado italiana. Y es que, en efecto, los padres de la actriz eran de ascendencia italiana, unas raíces que ella llevaba en su propio nombre. Ana María Luisa Italiano, así se llamaba, y había nacido en 1931. Me encanta esa foto suya hecha en la granja. Usted manejando el arado. Por cierto, ¿dónde era? Pues fuera de la ciudad. Es ahí donde suelen estar. De granja nada, ella siempre fue una chica del Bronx neoyorquino, tanto que en las clases de interpretación tuvo que aprender a eliminar su acento de barrio. Porque sí, la niña siempre quiso ser actriz desde que tuvo uso de razón. Pasó por varias escuelas de arte dramático hasta que consiguió entrar en el famoso Actors Studio. No les causaré disgustos, me portaré tan bien que ni siquiera advertirán mi presencia. Tras graduarse en él, Anne Bancroft empezó trabajando en televisión y en 1952 debutó en el cine en la película Niebla en el alma.
Hacía de cantante, novia de Richard Widmark. Me ha gustado la última canción. Gracias. Cantas con mucho gusto y personalidad. Por eso me gusta tanto, por la personalidad. Das de lleno en la llaga, como tus cartas. Jet, te pedí que no volvieras. Soy muy cínico con tus cartas. Nunca me creo lo que dicen. Las leo, las rompo y las olvido. Mantengo lo que escribí. La verdadera protagonista de Niebla en el alma era Marilyn Monroe y por eso pocos se fijaron en Anne Marno, que era como se hacía llamar por entonces. La Fox le había firmado un contrato por 6 años y el productor, Darryl Zanuck, le dio una lista para que eligiera un nombre con más gancho. Elegí Bancroft porque era el único que me sonaba digno. Todos los demás me parecían nombres de coristas. En los 6 años siguientes, Anne Bancroft hizo pequeños papeles en muchas películas, sobre todo series B de aventuras como El gorila gigante o Peplums como Demetrius y Los gladiadores. Desilusionada porque su carrera no despegaba, volvió a Nueva York. Llámalo instinto femenino. Un futuro sin futuro. Así es, no veía futuro en el cine, así que lo intentó en el teatro. Tenía la necesidad de venir a decirte lo impresionante que ha sido tu actuación de esta noche. Y con un teatro medio lleno, eso sí es dedicación. Vaya, gracias. Sus primeros pasos en Broadway no tuvieron mucho éxito, pero poco después, con la obra Cualquier día en cualquier esquina, junto a Henry Fonda, ganó su primer Tony. Y al año siguiente conseguiría el segundo con El milagro de Anna Sullivan, un drama en el que daba vida a una profesora que enseñaba a comunicarse a una niña sorda y ciega. ¡No! ¡Quieta! Tienes que aprender a tener templanza. Mala chica. Buena chica. El milagro de Anna Sullivan tuvo un éxito arrollador y su director, Arthur Penn, la llevaría a las pantallas en 1962, con Anne Bancroft repitiendo su personaje del teatro. ¿Qué le está diciendo? Una sencilla conversación. ¿Pero ella entiende el significado? No. Es como cuando usted le habla a su bebé. Es un parloteo, una media lengua que los mayores emplean con los pequeños. Cree que comprenden ni una sola palabra al principio. Luego empiezan a entender si las oyen. Yo trato de que Helen las oiga. Su gran actuación en esta película tuvo premio. Y la ganadora es Anne Bancroft por El milagro de Anna Sullivan. Un Oscar que ella no pudo ir a recoger, ya que estaba actuando en Broadway. No puedo. Me perdería 3 funciones y no puedo hacerle eso a la gente que ha pagado para ver la obra. Hay que elegir entre el trabajo y la recompensa. Aquello le permitió a Joan Crawford vengarse de Bette Davis, su compañera en la película que fue de Baby Jane. Joan estaba dolida porque Bette había sido nominada al Oscar y ella no, así que convenció a Anne Bancroft para que le dejara recoger en su nombre la estatuilla en caso de ganarla. ¿Cree que eso la haría feliz? Ni te lo imaginas. Entonces deseo ganar con todas mis fuerzas. Será un honor que alguien de su estatura lo acepte por mí. Y eso es lo que pasó. Al día siguiente, los periódicos publicaban la foto de Joan empuñando el Oscar con una sonrisa llena de satisfacción, mientras Bette Davis rabiaba en su casa. Tras El milagro de Anna Sullivan, Anne Bancroft vio lanzada su carrera. Los años 60 fueron buenos para ella. Consiguió su segunda nominación al Oscar con la película Siempre estoy sola y fue la protagonista del último film que dirigió John Ford, 7 mujeres, en el que daba vida a una doctora destinada en una misión católica en la frontera china. ¿Le importaría no fumar? ¿Por qué? Creemos que no hace muy bien en una mujer dedicada a una misión evangelizadora. Señorita Andrews, yo no pretendo dedicarme a una misión evangelizadora. Solo he pensado dedicarme a la práctica de la medicina. En los años 60 también conoció al que sería su marido y gran amor de su vida. Fue durante los ensayos de un espectáculo para televisión. Lo contaba la propia actriz. Alguien desde lejos me gritó: "Hey, Anne Bancroft". Y al oír esa voz varonil que venía de la oscuridad, yo me imaginé una mezcla entre Clark Gable y Robert Taylor. Pero no, resultó que era Mel Brooks. Y a partir de ese momento no se separó de mí. Me decía: ¿dónde vas ahora? Voy a tal tienda. Ah, yo también. Y esta noche, a tal restaurante. Anda, yo también. A cualquier sitio que yo iba, él también. No me ha dejado sola desde entonces. Gracias a Dios. Anne Bancroft y Mel Brooks se casaron en 1964. Era una pareja aparentemente de lo más dispar. Él, un comediante bajito, feucho y alocado. Ella, una atractiva actriz dramática. El hecho es que estuvieron juntos hasta la muerte de ella 41 años después. Somos como cualquier pareja. Hemos tenido altibajos, pero cada vez que escucho la llave en la puerta sé que la fiesta va a empezar.
Fue Mel Brooks precisamente el que le animó a aceptar el guión del Graduado, porque uno de sus guionistas, Buck Henry, había creado con él la serie Superagente 86. Anne Bancroft le hizo caso y el resto es historia. No puedo hacerlo, señora Robinson. ¿Qué dice? Todo esto me parece muy mal. ¿Es que no te gustó? No es eso, señora Robinson. Creo que es usted la más atractiva de todas las amigas de mis padres, se lo aseguro. Me gusta usted mucho, pero... Dios mío, ¿se imagina usted a mis padres? Creo que merecen algo mejor que el que yo vaya tras la esposa de su socio. Con su mirada profunda y su tremenda frustración disfrazada de lujuria, Anne Bancroft bordó un personaje que le valió su tercera nominación al Oscar. Sin embargo, no pudo hacer la breve escena de desnudo que se ve en la película. Pensaba que sería muy fácil quitarme la ropa y estar desnuda en la escena, pero cuando llegó el momento de hacerlo, simplemente no pude. De verdad que no pude y me quedé tan mal que hasta enfermé. Cogí una neumonía y me enviaron a casa, así que trajeron a una doble para que interpretara a esa mujer desnuda. En 1972 nació su único hijo, Max Brooks, futuro guionista de películas como Guerra Mundial Z. Eso hizo que en los 70 la actriz limitara su trabajo en el cine. No obstante, rodó algunas buenas películas en esa década, como El prisionero de la Quinta Avenida junto a Jack Lemmon, o Paso decisivo, ambientada en el mundo del ballet y en la que mantuvo un duelo interpretativo con Shirley MacLaine, que le valió a las dos actrices sendas nominaciones al Oscar. Yo no me lamento de nada. Entonces, ¿por qué tratas de convertirte en madre a tu edad? Yo no quiero ser madre de nadie. Considero a Emilia como una amiga. Y si he tratado de ayudarla, estúpida de mí, es porque pensé que te sentirías feliz si tu hija llegaba a ser lo que tú nunca pudiste ser. ¿Lo que tú? ¿Tan maravilloso ser como tú? Tú, al parecer, lo crees así. No. Y dudo que Emilia llegue a convertirse en lo que tú eres. La quinta nominación a la estatuilla de Hollywood llegaría en 1985 con Agnes de Dios. Ella era la superiora de un convento en el que la psiquiatra Jane Fonda investigaba el nacimiento de un bebé. ¿Quién sabía que Agnes estaba embarazada? Nadie. Bueno, ¿cómo pudo ocultarlo? Se vestía sola, se bañaba sola. ¿Es normal eso? Sí. ¿Quién es el padre? No tengo ni idea. ¿Qué hombres podían llegar hasta ella? Ninguno, que yo sepa. ¿Y un sacerdote? Sí, pero ¿Cómo se llama? El padre Martino, pero no le veo como candidato. ¿Pudo haber otro hombre? Obviamente lo hubo. Mel Brooks le regalaría también interesantes papeles dramáticos en las películas que producía. Películas como El hombre elefante, que dirigió David Lynch. ¿Ha dicho que está usted en el teatro? ¿Vive usted allí? No, señor Merrick, trabajo allí como actriz. ¿Es bonito? ¿No ha estado nunca? Pues me temo que no. Oh, señor Merrick, usted tiene que ir. El teatro es el lugar más hermoso del mundo. Desde luego no soy imparcial. El teatro es romántico. Durante años también, Mel persiguió para ella los derechos de La carta final, película que acabaría protagonizando en 1987 junto a Anthony Hopkins, aunque sin compartir escenas, ya que la película se basaba en la relación epistolar que mantenían una escritora americana y un librero inglés. 84 Charing Cross Road, Londres, Inglaterra. Muy señores míos. Su anuncio en la Saturday Review Evening indica que ustedes están especializados en libros que ya no se publican. Preciso de un libro de poemas de amor, ya que se acerca la primavera. Atentamente, Helen Hunt. Quisiéramos expresarle nuestro agradecimiento de un modo u otro, así que hoy le enviamos por correo especial un pequeño libro que esperamos le guste. Más allá de algún cameo en alguna película de su marido, la única comedia que Anne Bancroft protagonizó junto a Mel Brooks fue Soy o no soy, el remake de Ser o no ser de Lubitsch, que Mel dirigió en 1983. Vronsky va a hacer su Hamlet. ¿Y eso no es ofensivo? Ofensivo sí, pero conveniente. ¿Qué quieres decir? Que mientras él está ocupado con su monólogo, nuestro maravilloso aviador podría volar hasta aquí. ¿Estás sugiriendo que tenga una cita secreta con ese teniente mientras mi marido se halla en el escenario actuando de todo corazón? Sí. De acuerdo, pero recuerda que lo has dicho tú. Jak topić, to się topić, sweet Georgie Brown. Tajca łusa, poleć pusa, sweet Georgie Brown. A partir de los años 90, Anne Bancroft se limitó a papeles secundarios y pequeñas apariciones en películas de todo tipo. Yo empecé en el cine haciendo pequeños papeles y ahora volví a hacer eso. Así que pensé, bueno, no está mal. Es algo que no me quitará mucho tiempo. Así la vimos en títulos como Malicia, A casa por vacaciones, Donde reside el amor o Mr. Jones.
ya no era la protagonista, pero Anne Bancroft las apreciaba igual. Me gustan todas mis películas, no hay ninguna que no me guste. Algunas me gustan más que otras, lógicamente, pero desde el momento en que leí los guiones me comprometí con esos personajes y cuando me comprometo con algo es para siempre. Son míos, son como mis hijos. Su última película se estrenó en 2001. Fue Las seductoras, al lado de Sigourney Weaver y Jennifer Love Hewitt. Hola, soy Gloria Bogal, de Hacienda. Supongo que habrá oído de nosotros, porque nosotros sí hemos oído de usted. Bueno, es posible que me haya retrasado en la declaración de este año. Digamos que de los últimos 7. En 2004, la actriz tuvo que abandonar el rodaje de Spanglish, que compartía con Pat Vega. Nadie dio explicaciones entonces, pero era evidente que algo pasaba. La última vez que pudimos ver a Anne Bancroft fue en un capítulo de la telecomedia Larry David. Hacía de sí misma. Mel Brooks y ella celebraban que Larry había arruinado el musical Los productores. Menos mal que este musical no se volverá a representar. Nos han librado del ancla, del albatro de los productores. Han invadido nuestras vidas durante cada minuto, cada hora, cada día. ¡Libres por fin! ¿Cómo sabías que iba a echar a perder el musical? ¿Cómo? En cuanto me fijé en él, me dije... Este tío es un desastre viviente, es una tormenta. Es como una tormenta que lo destruye todo a su paso. O sea, tiene ese don. Pocos meses después, una nota de prensa informaba que la actriz había fallecido víctima de un cáncer de útero a los 73 años. La noticia sorprendió a todos, incluso a sus amigos más cercanos. La pareja había mantenido en secreto la enfermedad por deseo de la actriz. Aquel día, el 6 de junio de 2005, hace ahora 20 años, las luces de Broadway se apagaron en su honor, como se hace siempre cuando se va una de las grandes. Vamos ahora con eso que nunca falta en Sucedió una noche, nuestro juego de las películas. Mi gentil delfín, es a vos a quien busco. Dios me ha hablado a través de sus mensajeros. Y es su voluntad que venga a ayudaros y que vos seáis el rey de Francia. La verdad es que yo no soy la clase de persona en la que Dios pueda estar interesado. No lo soy. A ver, ¿qué quieres? ¿Dinero? ¿Tierras? Yo soy un hombre pobre a pesar de... Señor, no es cierto que Dios no se interese en vos. Eso lo decís para esconderos de mí como habéis hecho entre las mujeres. Pero Dios os encontrará y os hará rey. Estoy enamorada de un duque, joven, guapo y con talento. ¿Duque? No es que el título sea importante. No soy duque. ¿No eres duque? Soy escritor. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flats or help you feed your pussycat. Verá, yo dirijo el club de cocos Hassler. Ya habrá oído hablar de él. No. Esa es la razón por la que necesito un boletín. He pensado que podríamos poner unas 8 o 10 páginas por número. ¿Solamente con tías en pelotas? O podría meterme en líos si imprimo eso. ¿Por qué? Pues porque hay leyes. Debe usted poner algo de texto, como el Playboy. Hello, Walls. Hot things go for you today. Don't you miss her? Since she up and walked away. Bueno, y estas son las soluciones para que comprobéis cuántas habéis acertado. En el primer diálogo, Ingrid Bergman le decía a José Ferrer que sería rey de Francia en Juana de Arco, la historia de la doncella de Orleans que dirigió Victor Fleming en 1948 con música de Hugo Friedhofer.
A continuación, escuchábamos el momento exacto en el que Nicole Kidman descubría que Ewan McGregor no era un duque, sino un simple escritor bohemio en Moulin Rouge, el musical dirigido por Baz Luhrmann en 2001, y escuchábamos a Nicole cantando Sparkling Diamonds, la versión del tema que Marilyn Monroe cantaba en Los caballeros las prefieren rubias. Y terminábamos escuchando otro momento exacto, el del nacimiento de la revista pornográfica Hustler, tal y como nos lo contaban en la película El escándalo de Larry Flint, dirigida por Milos Forman y protagonizada por Woody Harrelson en 1996. De su banda sonora hemos elegido este tema de Faron Young que suena de fondo, Hello Walls. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. Nuestra enciclopedia nos trae también esta semana un aniversario. Hace 40 años, el 1 de junio de 1985, se estrenaba en Japón la película Ran, una de las obras maestras del director Akira Kurosawa. En el siguiente reportaje os vamos a contar las principales cosas que debéis saber sobre esta película. Al igual que el cine occidental convirtió Los Siete Samuráis en Los Siete Magníficos o Yojimbo en Por un puñado de dólares, Kurosawa también japonizó en su cine varias obras de la cultura europea, como El idiota de Dostoyevsky o Los bajos fondos de Máximo Gorki, y también recurrió a Shakespeare en 3 de sus películas. Así lo explicaba el director. Hay personajes muy similares en la era de la Guerra Civil japonesa y en el periodo histórico de las obras de Shakespeare. Por eso me resultó fácil adaptar a Shakespeare a un entorno japonés. De esta forma, Macbeth se convirtió en Trono de Sangre. Los canallas duermen en paz se basó en Hamlet, mientras que Ram se inspira en el Rey Lear. Hace mucho que lo tengo pensado. Tenía que llegar el día en que me retirase y dejase a mis hijos más jóvenes cuidar de mis tierras. De ahora en adelante, Taro representará a la casa de los Ichimonji. Se convertirá en el señor de estas tierras. A vosotros, Jiro y Saburo, os confío el segundo y el tercer castillo con las tierras colindantes. Pero Ran no solo se basa en el Rey Lear, también en la historia real de un señor feudal del Japón del siglo XVI llamado Mori Motonari. Suya es la leyenda de las 3 flechas que vemos al comienzo de la película. Tomad una cada uno. Partidlas. Ahora, ¿podéis partir este haz? El padre entregaba a sus 3 hijos un haz con 3 flechas juntas que, al no poder partirlo, se convertía en la metáfora de que solo la unidad de la familia les haría invencibles. Es fácil romper una sola. 3 juntas es casi imposible. Aunque alguna desgracia le ocurra a Taro y no pueda defenderse solo, si unís vuestras fuerzas, la casa de los Ichimonji y estas tierras estarán protegidas. Pero entonces Kurosawa se preguntó, ¿qué pasaría si los hijos no fueran leales y rompieran, de hecho, el haz de flechas? A partir de ahí surgió el paralelismo con el Rey Lear. Respecto a las 3 flechas ya parece que están rotas. Dentro de poco estaremos luchando los unos contra los otros. En Ram vemos en efecto cómo los 3 hijos del señor feudal luchan por el poder y el dominio del reino. ¿Por qué tendría que pasarme la vida arrastrándome tras mi hermano mayor solo porque nací 12 meses después que él? Romperé esas cadenas. Muy bien, señor, espléndido. Luchan entre ellos, pero también contra su propio padre. Yo, Hidetora, he sido atacado por Taro y Jiro, mis propios hijos. He dejado morir a todos los hombres que me acompañaban. Y el destino no ha querido que yo muera. De esta forma, Hidetora, en otro tiempo gran señor, acabará solo, abandonado y loco. Mejor. Enhorabuena. ¿Qué dices? Recobrad la razón. En este mundo loco, volverse loco es estar cuerdo. Kurosawa introduce además en la historia 2 personajes que son radicalmente shakespearianos. Kiyoami, ¿sí? Vamos, diviértenos un poco. Sí. Uno es el bufón, un tipo de personaje que no tiene base en el Japón histórico. Él es el loco que ha de volverse cuerdo para cuidar de su amo cuando éste pierde la razón, y es también el único que le dice las verdades. Da su casa, da su tierra. El jefe de nuestro pueblo tiene buen carácter. Acabará como un espantapájaros en los arrozales. El otro personaje puramente shakespeariano es Lady Kaede, la esposa del hijo mayor, un claro trasunto de Lady Macbeth. Sin las apariencias no sois más que una sombra.
¿Qué quieres decir? Mi padre ha dicho claramente que yo sería el jefe del clan. Entonces, debéis actuar como tal. Kaede es la verdadera villana de la historia, pero en su caso no busca el poder, sino la venganza. Con sus intrigas y manejos solo quiere destruir al clan que en el pasado asesinó a su familia. Has fomentado inútiles complots y has destruido la casa de los Ichimonji. La inutilidad y la estupidez de ese odio solo han conducido al caos. No era inutilidad ni estupidez. Quería ver arder este castillo y que el tenaz odio de mi familia llevara a la ruina la casa de los Ichimonji. Por fin mi familia ha sido vengada. Ran en japonés significa caos o miseria, y eso es exactamente lo que rodea a los protagonistas. Kurosawa combina el tono épico de la historia con la tragedia íntima que viven los personajes. ¿Está llorando alguien? ¿Quién está llorando? Todos los hombres nacen llorando y mueren cuando ya han llorado lo suficiente. El director definió su película como una tragedia sobre el poder, la ambición y la estupidez de los hombres. Es que no hay Dios ni Buda en este mundo. ¡Que me escuchen si existen! ¿Acaso se aburren tanto en el cielo que tienen que ver a los hombres morir como gusanos? ¡Tan divertido ver y oír a los hombres llorar y gemir! Son los dioses los que lloran. Por tanto y tanto daño que hacen los hombres. Ni siquiera los dioses sabrían evitarlo. A finales de los años 60, Kurosawa atravesó una profunda crisis que le llevó incluso a un intento de suicidio, ya que no encontraba financiación en su país para sus películas. Solo se recuperó gracias a la ayuda exterior. Rodó en Rusia y con dinero soviético Dersu Uzala. Coppola le produjo Kagemusa, la sombra del guerrero, y Ran solo fue posible gracias al capital francés. Con $12 millones de presupuesto, se convirtió en la segunda película japonesa más costosa producida hasta entonces. Una película en la que Kurosawa llevaba trabajando más de 10 años. Incluso había rodado Kagemusa como si fuera un ensayo general para Ran. No conseguía financiación en Japón para mis películas, porque decían que al público ya no le interesaban las películas históricas. Así que hice Kagemusa solo para demostrarles que se equivocaban. Mientras buscaba la financiación, el director se dedicó a estudiar concienzudamente la época en la que transcurre la película, el Japón del siglo XVI. En aquella época, la llanura de esta región era campo de batalla. Era una guerra entre innumerables señores. El director quería una ambientación perfecta. Las construcciones, los objetos, el vestuario, todo debía responder con exactitud a aquella época. Esta armadura y este casco que llevo pertenecían a Taro. ¿Los reconocéis? Los reconozco, en efecto. También debían ser fieles a la historia real las costumbres, la forma de moverse de los personajes o detalles como la comida. Traigo arroz, pasta de soja y ciruelas en vinagre también. Durante esos 10 años, el director dibujó en un storyboard cada uno de los planos que tendría la película, un guión gráfico que sería fundamental durante el rodaje. Lo contaba el director de fotografía, Shoji Ueda. Kurosawa había hecho un guión gráfico para la película. Cada mañana lo revisaba para decidir la programación del día, pero una vez empezábamos a rodar ya no decía nada más. Todas las instrucciones estaban en el storyboard y todos los del equipo sabíamos lo que teníamos que hacer solo mirándolo. Por ejemplo, los encargados de vestuario reproducían fielmente lo que se veía en los dibujos. Incluso copiaban exactamente los colores. Rand destaca por sus poderosas imágenes y el uso del color. La puesta en escena es impresionante y por momentos resulta incluso apabullante. El director maneja con maestría tanto las escenas íntimas como el movimiento de grandes masas de extras. Allí están los ejércitos de Ayabe. Y allí los de Fujimaki vigilando vuestras tierras. Se decide quién será el señor de este dominio. Kurosawa contó en las escenas de batalla con la ayuda de su amigo Ishiro Honda, el director de Godzilla, que había combatido en la Segunda Guerra Mundial y tenía bastante experiencia militar. Honda se encargó de coordinar las formaciones de soldados en esas escenas. ¡Infantería! ¡Adelante! ¡Lanceros! ¡Dirigíos hacia el bosque que está a vuestra derecha! ¡Arcabuceros a la izquierda! ¡Vamos! ¡Adelante! Una de las escenas más impresionantes del film es la destrucción e incendio del tercer castillo, donde se refugia Hidetora. ¡Monseñor! ¡El ejército enemigo! ¡Cállate!
Llama y coma. Llama a Ogura. Han sido ellos quienes nos han atrapado. Hay enemigos dentro y fuera del castillo. Es espantoso. Es un verdadero infierno. Para ello se construyó un castillo a tamaño real en las laderas del monte Fujiyama, cuyas escaleras debía descender el señor feudal, rodeado de humo y llamas ante la mirada atónita de los soldados. Construir el castillo había costado $1,5 millones y este debía arder realmente, por lo que la escena solo podía hacerse en una sola toma. Así lo recordaba el actor Tatsuya Nakadai, que daba vida a Hidetora. Todo se llenó de humo. Construir el castillo había costado 400 millones de yenes y Kurosawa me decía, no te desmayes o habremos tirado 400 millones de yenes. Yo estaba medio inconsciente. Cuando Kurosawa empezó a trabajar en el guión, el papel de Hidetora estaba destinado a su actor fetiche, Toshiro Mifune, pero cuando llegó el momento del rodaje, Mifune y Kurosawa estaban peleados y fue Tatsuya Nakadai quien se hizo cargo de un personaje que era mucho más viejo que él. Llevaba 4 horas ponerme el maquillaje. Todo en mi rostro era falso excepto mis ojos. Y lo peor era cuando venía el señor Kurosawa y decía, hoy no hay rodaje. ¿Por qué?, le preguntaba. Porque tengo resaca y me lo tenía que quitar todo. El rodaje de la película se prolongó casi un año y no por las resacas de Kurosawa precisamente, sino por los ensayos y preparativos. De nuevo, Shoji Ueda, director de fotografía. El tiempo real para rodar una escena de unos 10 minutos era una mañana entera, pero los preparativos de esa escena podían llevar de 1 semana a 3 meses. Akira Kurosawa tenía 75 años cuando dirigió Ran. Fue el cenit de su carrera, la película que él consideraba su favorita. Aún rodaría 3 películas más, pero Ran fue la última relacionada con el chambara, el cine de samuráis. Por fin ha llegado el día en que podamos dejar descansar a nuestros caballos de guerra. La película ganó el Oscar al mejor vestuario y Kurosawa consiguió con ella la única nominación como mejor director de su carrera. 40 años después de su estreno, Ran permanece como uno de los grandes clásicos de la historia del cine. Como decía su protagonista, Tatsuya Nakadai, la genialidad de Kurosawa trasciende en el tiempo y esta película se mantendrá viva siempre. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Hoy nos visita la cantante Cristina Rosenvinge, que ha compuesto la banda sonora de Hombres Íntegros, un film que se ha estrenado el pasado fin de semana y que ha dirigido el mexicano Alejandro Andrade. Hombres Íntegros cuenta la historia de un joven de 17 años que vuelve a su colegio de México después de estudiar un año en Estados Unidos. A Cristina Rosenvinge la habíamos visto en papeles como actriz en títulos como La pistola de mi hermano, Todo es mentira o Karen. Y aunque para esta última película Karen ya había compuesto algún tema musical, Hombres Íntegros, como nos cuenta, es su primera banda sonora. En realidad ya había hecho en Karen, la película en la que fui protagonista, que trataba sobre Karen Blixen. ¿Dónde estabas? Te estaba llamando, es que no me oías. Rezando, Sabu. Siempre estás rezando. ¿Por quién rezabas esta vez? ¿A qué no rezabas por mí? Ahí hice una canción clásica, pero también hice un tema instrumental que tenía que ajustarse a la escena, a la dramaturgia, a los silencios y en duración y todo esto. ¿Rezarás por mí alguna vez? ¿Le pedirás a tu Dios que me ayude? Yo no le pido nada a la Sabu. Yo doy gracias. Y para hacer ese tema ya había hecho un curso de música para cine, o sea que tenía las nociones de las cosas más básicas que hay que saber cuando estás componiendo para imágenes y me ha servido de muchísimo en esta ocasión porque claro, en esta ocasión sí que era una banda sonora en toda regla, ¿no? Alejandro Andrade vino después de un concierto, yo creo que era en el 2019, en México. Yo acababa de tocar y me dijo que estaba escribiendo un guión y que pensaba que yo era la persona que tenía que hacer la banda sonora, porque además de alguna forma su temática conectaba con la mía también. ¿Te gustaría tocar algo juntos? ¿Tú qué tocas?
Aprendí un poco de guitarra en el internado. Y bueno, hablamos un poco ahí y luego ya en sucesivas visitas a Madrid empezamos a hablar mucho más, a dar paseos juntos, nos hicimos muy amigos. Las películas tardan mucho en hacerse, te da tiempo a desarrollar amistades que duran una vida. Y bueno, pues ahí ya perfilamos lo que íbamos a hacer. Cuando el labriego vuelve al hogar. Cuando el labriego vuelve al hogar, déjala entrar la azada, déjala entrar la azada. Fue un trabajo muy bonito porque hay un concepto detrás, ¿no? Y es que partíamos de una canción que se llama Le Bouvier en francés, que yo la he adaptado a castellano como El Labriego, y esto es un himno cátaro del medievo francés. ¿Qué es eso que tocas? ¿Qué, el ukelele? No, la canción. Ah, es una muy antigua, de los cátaros. ¿De los qué? Unos franceses de la Edad Media muy buena onda. Ellos creían en la reencarnación, en el amor libre, fumaban mota, eran como hippies. Y trata sobre la aniquilación de esta secta de los cátaros por parte de, digamos, la iglesia predominante en este momento, ¿no? Pues deciden que los cátaros son una herejía y los aniquilan. Esta lucha, digamos, entre una mayoría y una mayoría rígida, jerárquica, mucho más, con una moralidad muy rígida, y esta minoría que son mucho más abiertos, pues de alguna forma es lo que está en la película. Es como si esa misma lucha del medievo estuviera ocurriendo hoy en día también en otros ámbitos. Y luego sobre eso me pareció que al sacar el tema del personaje principal, de Alf, quería hacer una especie de tonadilla, digamos, que sonara un poco como algo juglaresco también, ¿no? Algo que podrías escuchar tocado con una mandolina, ¿sabes?, en un castillo en el medievo. Entonces hice esta cancioncita que suena al final de la película, y de esto salió el tema que se repite 12 veces a lo largo de la película, reflejando el estado de confusión, de destrucción, de duda, de tristeza, de nostalgia, de todas las cosas que le ocurren a Alf, al protagonista, y cae en algunos momentos en el puro ruidismo y la fealdad total, y sigue siendo siempre la misma armonía y el mismo tema. El sistema fue, una vez que tenía esta canción, pues me junté con uno de los guitarristas de confianza que tengo, con Charlie Bautista, con el que he tocado durante muchísimos años, estaba de gira en ese momento. Hola. Hola, ¿tú eres el que toca la guitarra? Sí, más o menos. Y le propuse que hiciéramos unas sesiones puse en mi casa una pantalla grande, conectamos todos los aparatos, y entonces estuvimos haciendo una sesión de improvisación de 4 horas, donde a veces se tocaba la guitarra eléctrica y yo la acústica, luego nos la cambiábamos, tocábamos teclado, metíamos algún otro tipo de sonido, ¿sabes? Y fuimos ahí experimentando y viendo la película y al mismo tiempo improvisando. A ver, este dedo va aquí, este acá, y con eso ya tienes un primer acorde. Y luego también haciendo una preparación nuestra como intérpretes, como si fuéramos actores, ¿no? Pues ahora estamos en el parque borrachos. ¿Qué pasa con esta canción? Pues así. O ahora es un momento de violencia, pues ¿qué es lo que pasa? Y eso fue lo que hicimos, ir introduciendo las emociones brutas dentro de lo que tocábamos, y luego, después de una cosa, teníamos de 4 horas de improvisación, cortarlo, montarlo sobre imágenes en casa. Fue un trabajo de chinos hacer esto, y luego fuimos al estudio a reproducir esto perfectamente, ¿no?
El sonido de mis canciones, muchas veces la gente me dice, esto suena a Ennio Morricone, y yo digo, pues sí. Esto suena a Badalamenti, pues sí, ¿qué quieres que te diga? Ryuichi Sakamoto, pues también. Claro, es que mis héroes son en gran medida compositores de bandas sonoras y eso se me cuela, esos estilos a tanto a nivel sonoro también como, o sea, los timbres, pero también las armonías, pues las utilizo mucho en mi música. Mi tarea, Zara, igual que la tuya, es cumplir la voluntad de Dios. Seguir los mandatos de mi destino aplicando toda mi fuerza y mi talento hacia ese fin. Bueno, si a la gente le gusta lo que he hecho en esta ocasión, pues supongo que tendré más encargos. De momento, mi próximo trabajo va a ser una película como actriz. Se rueda este verano. No te puedo decir nada de momento porque no sé decir antes, pero vamos, ya estoy aprendiéndome ya un papel. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Jack Bourbon presenta Diligencia hacia el oeste. Alabado sea el Señor, no pensábamos que pudiese llegar ninguna diligencia con los apaches metidos en faena. Un recorrido por los mejores westerns de la historia. Porque ya no hay películas como las de antes. Me refiero a las buenas. Las mejores, las del oeste. ¿Qué tal, amigos? Últimamente han pasado por esta sección varias películas que tocan un tema que resulta recurrente en el western: la rivalidad entre colonos y ganaderos, los unos partidarios de parcelar sus tierras, los otros enemigos de las vallas ya que querían que el ganado pastara libre. El asunto lo hemos visto aquí en películas como El forastero, El hombre que mató a Liberty Balance u Open Ranch. Y vuelve a ser el tema de fondo en el western que os traigo hoy, que es además uno de los grandes clásicos del género, Raíces Profundas, dirigido en 1953 por George Stevens, responsable de películas como Gunga Din, Gigante o Un lugar en el sol. Alan Ladd, Jean Arthur y Jack Palance, entre otros, son sus protagonistas. Como decía Bourbon, Raíces Profundas se basa en la rivalidad que enfrentaba a los terratenientes, dueños de miles de reses, y los modestos granjeros que defendían sus pequeñas parcelas y otro tipo de explotación agrícola y ganadera. Esos viejos chapados a la antigua aún no se han dado cuenta de que dedicar todo el terreno a pastos no puede durar siempre. Demasiado espacio para tan poco rendimiento. Sus rebaños no dan más que cuero y asta. El ganado que interesa es el que puede proporcionar carne, y ese hay que criarlo en cercados y alimentarlo bien con grano. No podrá criar más que unos pocos terneros, pero si cultiva trigo, heno y hortalizas, tiene vacas lecheras y unos cerdos también, puede apañárselas. En concreto, la película se inscribe en lo que se conoció como la Guerra del Condado de Johnson, en Wyoming, y que hemos visto también en películas como El Virginiano o La Puerta del Cielo. He conseguido un contrato para proveer de ganado a un tratante. Te lo advierto, necesito todo el terreno para pastos. Antes de que desaparezcan las nieves, abandonarás el valle. Supón que no lo haga. Los tiempos en que pistola en mano se arrojaba a un hombre de su propiedad han pasado. En medio de esta guerra aparece Shane, un vaquero errante que llega a una granja donde vive un matrimonio con su hijo. ¿Puedo preguntarle a dónde se dirige? A cualquier sitio donde no haya estado anteriormente. Pronto el protagonista se encariña con la familia y acepta trabajar para ellos ayudándoles en la granja. Pero el territorio no está en paz. Han derribado la cerca del señor Wright y también la del señor Chipstead. ¿De veras? Shane, ¿qué harías si los pillaras derribando la nuestra? Pues le suplicaría que entraran por la puerta. Oh, Shane. Las súplicas y la amabilidad no van a ser suficientes y a Shane no le quedará más remedio que hacer suya la causa de la familia y enfrentarse al terrateniente y a sus hombres. Te expulsaremos de este valle, Shane. Vamos a darte motivos para que te marches y ay de ti si vuelves. Vámonos, Shane. Sal de aquí, Joey. Pero es que son demasiados. No querrás que huya como un cobarde. Fue el hijo de George Stevens quien leyó en la universidad la novela de Jack Sheffer, en la que se basa la película, y convenció a su padre para que la llevara al cine. El escritor A.B. Guthrie, ganador del premio Pulitzer, se encargó de adaptarla a la pantalla, a pesar de que nunca antes había escrito un guión. Guthrie firmó un libreto modélico que maneja con precisión tanto las emociones como la tensión, amén de buenas dosis de acción. Fue muy emocionante. No debiste asomarte, Joey. Yo estaba asustado. Entonces entró papá, le zumbó a aquel hombre y lo dejó tendido en el suelo. No, hijo, yo no hice gran cosa. Fue Shane.
Tú también pegaste muchísimo, Joe. La verdad es que os portasteis como dos valientes. Cuando te dieron con la silla pensé que ya no lo contaba, Shane. Era una silla carcomida. A.B. Guthrie dio una gran profundidad psicológica al personaje de Shane. Ya has vivido demasiado. Tus días se acaban. Mis días y los tuyos, pistolero. Ya cuento con ello. El héroe es un hombre atrapado por su pasado, por el pistolero que fue y que no puede enterrar, aunque ahora defienda causas justas. No puede uno dejar de ser lo que es, torcer su destino. Yo lo he intentado inútilmente. Te apreciamos todos, Shane. No gusta convivir con un asesino. No hay que darle vueltas, Joey. Por suerte o por desgracia, yo llevo esa mancha imborrable. Además de su historia personal y del conflicto entre granjeros y ganaderos, la película se adorna de forma muy sutil con otros asuntos, como la tensión amorosa que nunca estalla entre la mujer del granjero y Shane. Shane dijo que no quería usar de nuevo el revólver. He cambiado de idea. Hace todo esto por mí. Por usted, Mariel. Por Joe y por el pequeño. O la adoración que el hijo de la familia siente por él. Shane, tengo que confesarte una cosa. ¿Tú dirás? Que un día estaba ahí tu revólver y lo cogí para verlo. ¿Estás enfadado? No, no lo estoy. Pero yo en tu lugar no tocaría esas cosas. Lo envolví con cuidado en la manta. Eres un buen chico. En un principio, George Stevens había elegido como protagonista a Montgomery Clift, al que acababa de dirigir en la película Un lugar en el sol, pero este prefirió irse a rodar Yo confieso con Hitchcock, y el papel de Shane acabó en manos del actor sin el que hoy resulta imposible imaginarse la película. ¿Quién es Shane? Alan Ladd. A pesar de su 1,66 de altura, Alan Ladd compone un personaje de pocas palabras y rostro hierático que sin embargo impone con su sola presencia. David Ladd, hijo del actor. Shane was the pinnacle of my father's career. Raíces Profundas fue el pináculo de la carrera de mi padre. Él era Shane. Estuvo sensacional en ese papel. En sus ojos podías ver lo que pensaba. Shane no necesitaba decir mucho. Te dabas cuenta de lo que sentía por Jean Arthur, aunque nada había pasado entre ellos. Todos los días se sentaban a leer los guiones y siempre quitaba texto de sus diálogos. Mi padre creía que un actor tenía más fuerza cuanto menos hablase, y solo lograría impactar al público si sus ojos reflejaban lo que sentía. Junto a él, Van Heflin interpreta al granjero y Jean Arthur a su esposa. ¡Date prisa, mamá! ¡Ah, por fin! A veces vale la pena esperar. ¿No te parece, Shane, que tengo una mujercita que lo merece? Jean Arthur llevaba varios años apartada del cine, pero aceptó protagonizar la película por amistad con George Stevens. Fue la única película en color de su carrera y tras ella se retiraría definitivamente. En cuanto al niño, Brandon de Wilde, que debutaba en el cine, parece ser que se convirtió en todo un incordio en el rodaje, con sus constantes juegos y travesuras. ¡Bang, bang, 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 bang! Joey, suelta eso enseguida. ¡Vete a jugar fuera! ¡Vete a jugar fuera! Por favor, hijo, vete a jugar fuera. Pero si hay un personaje que brilla de forma especial en Raíces Profundas, ese es el malo de la película. Vi allí a un forastero. Seguramente será un nuevo matón de Riker. ¿Lleva revólver? Sí, 2. ¿Qué aspecto tiene? Muy alto, flaco, chupado de cara. Lleva sombrero negro. ¿Es amigo tuyo? No, pero hay un tal Wilson con esa facha. Si es Wilson es rápido, muy rápido disparando. Jack Palance, en la piel del pistolero Wilson, creó uno de los villanos más recordados del western. Aunque el actor había aparecido ya en un par de films, Raíces Profundas fue el título que le lanzó a la fama. Una de las mejores escenas de la película es el duelo final que le enfrenta con Shane. Esto no va contigo. ¿Estás seguro de ello? No provoques a Wilson, Shane. Con que eres Jack Wilson. He oído hablar de ti. Bien, ¿qué has oído? He oído decir que no eres más que un cobarde. Haz la prueba. George Stevens puso un cuidado meticuloso en todos los niveles de producción. Los objetos, las construcciones, la ropa, todo lo que vemos es fiel a la época, incluido el icónico traje color crema con flecos que lleva Alan Ladd.
El director incluso importó ganado de otras zonas con aspecto más escuálido, ya que los rebaños locales le parecían muy saludables. Los hermanos Riker derribaron la cerca, metieron a los novillos en mi campo y lo pisotearon, toda la cosecha perdida. ¿Cuándo fue? Anoche. George Stevens había combatido en la Segunda Guerra Mundial y había presenciado los profundos efectos que las balas tenían en los cuerpos de los hombres. Por eso, Raíces Profundas fue una de las primeras películas en usar cables para tirar de los actores hacia atrás cuando simulaban recibir un disparo. Ya estoy harto de todo esto, Grafton. De ahora en adelante, cuando nos peleemos con ellos, quedará luego en el aire el olor de la pólvora. Raíces Profundas iba a ser lanzada como una serie B por la Paramount, pero el interés que mostró el millonario Howard Hughes por ella, ofreciéndose a comprarla para su productora, hizo que reconsideraran su estrategia y la convirtieron en una de las películas emblemáticas del año del estudio. No se arrepintieron, la película fue un éxito, ganó el Oscar a la mejor fotografía y tuvo otras 5 nominaciones más, entre ellas para las actuaciones de Jack Palance y el niño Brandon de Wilde. Y enseguida se convirtió en un clásico de esos que se recuerdan toda la vida. Alan Ladd quiere guardar las pistolas, pero su auténtica identidad es la de pistolero, así que es inevitable. Al final de la película tiene que sacar el Colt otra vez y matar a Jack Palance. El American Film Institute la sitúa en el tercer puesto de las mejores películas del género del oeste, solo superada por Centauros del Desierto y Solo ante el peligro. En Estados Unidos la pasan constantemente por televisión y hay gente que la ha visto muchas veces. ¿Recuerdas cuando vinieron el año pasado? Ponían Shane. Antes de empezar, el tío Otto le apostó al tío Irwin que no metía la cabeza en la tele. Aquel año no puede ver Shane. ¿Viste el final desde la sala de urgencias? Su argumento y personajes han sido imitados en numerosas películas también, ya sean modernas como Drive de Nicholas Winding Refn o clásicas como El jinete pálido de Clint Eastwood, como ya contamos hace unas semanas. Y su mítico final es una de las escenas más recordadas de la historia del cine. No te habrían tocado si hubieras visto al que te disparó. Adiós, Joey. No hay quien te gane a tirar con revólver, Shane. Papá te espera para que le ayudes. Y mamá te aprecia. ¡Shane! ¡Vuelve! Shane, herido tras el duelo, se aleja montado en su caballo, mientras el niño le grita que vuelva. Un final sobre el que se han hecho muchas interpretaciones. A mí me gustan las comedias. Aunque me encantó Raíces Profundas. Sí, es una película excelente, pero deberías haber elegido una en la que el héroe no muriese al final. En Raíces Profundas no muere. Al final Shane se aleja a caballo y el chico Brandon... de Wilde. Eso, Brandon de Wilde le llama. ¡Shane, vuelve, Shane! Bueno, Danny, siento tener que decírtelo, pero me temo que Shane murió. Eso lo supones, nunca se le ve muerto. Sí, y también crees que en Dos hombres y un destino no morían al final, aunque no se les viera muertos, estaban rodeados. Lo cierto es que no importa mucho si Shane muere o sobrevive. No volveremos a verle nunca. Nunca es mucho tiempo. Porque los héroes clásicos, como las grandes películas, viven para siempre en nuestra memoria. Como decía Antonio, Alan Ladd medía solo 1,66, por lo que en los planos medios y cortos actuaba subido en pequeñas plataformas o se cavaban agujeros para meter los pies de los otros actores y que de esta forma estuvieran a la par. La trampa se puede notar en muchas escenas. Cuando están juntos Van Heflin y Alan Ladd parecen de la misma estatura. También Jean Arthur y el vaquero están a la misma altura en sus planos cortos, pero cuando vemos a Van Heflin junto a Jean Arthur, él es mucho más alto que ella. Más difícil resultaba aún con Ben Johnson, que medía casi 1,90. En algunos planos medios, cara a cara, las cabezas de Ladd y Johnson están niveladas, pero la hebilla del cinturón de Shane está mucho más alta que la del personaje de Ben Johnson. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. And the Oscar goes to... We are really honored to present the award for Best Song in a Motion Picture. Esta semana nos detenemos en una ceremonia bastante reciente, la del año 2023. La ganadora del Oscar hace 2 años fue una canción india en idioma telugu, perteneciente a la película RRR, una superproducción épica de la India que contaba la historia de 2 revolucionarios de ese país en los años 20 del siglo pasado. Esta película se estrenó en España directamente en Netflix.
La canción que ganó el Oscar se titulaba Natu Natu y la interpretaban los actores Raúl Sipliyún y Kala Bhairava, en una escena en la que iniciaban una batalla de baile entre ellos y varios ingleses para ver quién aguantaba más bailando a un ritmo frenético. El llamado paso de gancho que realizaban los dos actores indios bailando se volvió viral en las redes sociales en su día. Y una curiosidad, la escena donde cantan y bailan Natu Natu fue rodada delante del Palacio Mariinsky de Kiev, residencia del presidente ucraniano, poco antes del inicio de la invasión de Ucrania por tropas rusas. Con ella os dejamos hasta la semana que viene. ¡Chao! ఒంటిలోని రగతమంతా రక్కలేసి ఎగిరేలా ఎసే రోయకాయకి నాటు 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 అరే దుమ్ము దుమ్ము దులిపేలా లోపలున్న పానమంతా డుముకులాడేలా దూకేనో సరాసరి నాటు 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 Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.